por esta preciosa mañana que nos permite estar una vez más desde la 436 Amboy Avenue en Perth Amboy, New Jersey, la iglesia Restaurando los Muros. El pastor Ístico Rosario y su esposa Carmen Rosario le da la bienvenida a todos nuestros amados oyentes por los diferentes canales digitales que estamos transmitiendo. Damos las gracias también al pastor Manuel Félix, Julio César desde República Dominicana, quien han puesto todo el esfuerzo por transmitir y esta conferencia que vamos a estar dando en esta mañana. Manuel, pues te damos las gracias anticipadas. Aquí está ya parte del equipo y otra parte ya que viene en el camino de los líderes de la congregación dispuestos a aprender y a dar continuidad a lo que ya iniciamos en el tema pasado. Así que pasamos a República Dominicana. Muchas bendiciones para ti en esta mañana. Amén, gracias. Dios le bendiga a todos ustedes, a la iglesia Restaurando los Muros, al pastor Ístico Rosario, a Carmen Abreu, al maestro Pascual Bencosme, al pastor Juan Carmona. Gracias por su invitación en esta segunda entrega de este congreso pastoral. El saludo aquí del pastor. Dios bendiga a todos por allá. Un abrazo, un saludo, pastor Julio César Ramos, República Dominicana. Amén. Amén. Bueno, en esta oportunidad prácticamente vamos a hacer una recapitulación en la primera fase, que es sobre lo que vimos la semana pasada, que tratamos sobre lo que es el llamado, la característica de ser un verdadero cristiano, el compromiso y los deberes pastorales. La ética pastoral se trató con otro ministro, pero también vamos a ver hoy si la relación pastor-oveja y oveja-pastor y todo lo que tiene que ver con lo que es el anciano y el diácono. En esta oportunidad nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos alegres de que este taller, este congreso se esté manejando desde allá, desde los Estados Unidos. Gracias por su invitación. Y inmediatamente vamos a hacer una recapitulación, como dije, primeramente, iniciando con lo que vimos para confirmar un llamado pastoral. ¿Cuáles fueron las características? Nosotros enunciamos las características fundamentales para ese llamado pastoral. Primero, cumplir con los requisitos de que Primera de Timoteo 3:13 y Tito 1:5-9, que tiene que ver con el carácter y la madurez del creyente. Luego vimos lo que es la pasión por la proclamación del evangelio y por servir fuera. También estuvimos mirando estar bajo la autoridad y sirviendo en la iglesia local. Estoy mencionando los puntos. El testimonio de cerca, ser enseñable, humilde, un deseo ferviente de lo que es saltar y glorificar a Cristo. También vimos todo lo referente a lo que es el llamado. Y definimos el llamado con la palabra griega kaleo, que es llamados. Y hay dos tipos de llamado: el llamado para la salvación y el llamado para el ministerio. Primeramente, el llamado para la salvación, que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 en adelante, que trata sobre el ministerio de la reconciliación, establece el primer ministerio para el creyente. Toda persona que ha nacido de nuevo y que ha confesado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, está en la capacidad de dar la buena nueva de salvación. Ese es el primer ministerio del creyente, en la cual tiene un llamado para proclamación de la palabra. Ahora, hay un llamado ministerial ya que es consono con la madurez. Sí. Y esa madurez está registrada en el libro de Efesios capítulo 4. Y ahí estamos hablando de los diferentes ministerios. Así es. Cuando lo dije anteriormente con relación a la salvación, los teólogos siempre han presentado una disyuntiva en lo que se llama el ordus salutis. El ordus salutis es el orden de la salvación. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el proceso que se utiliza
en los diferentes estamentos hasta que una persona logre lo que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces definimos después lo que es la palabra pastor, que viene del griego egeomai, anciano, episcopo, obispo y presbítero. Y vimos bien claro que el pastor tiene una serie de ayudantes, pero los ayudantes primarios son el pastor asociado, pastor asistente y el copastor. Y definimos que de ellos tres solamente tiene cleresis, o sea, tiene ordenamiento o es ordenado el pastor asociado, queriendo decir que el pastor asistente y el copastor son seglares o laicos que no han sido ordenados. Hasta que no se logre la ordenación de su ministro, entonces entran a una posición mucho más directa y más íntima en el trabajo del servicio de lo que es la iglesia. Dijimos también que el anciano se ocupaba de la parte espiritual del ministerio. Vamos a verlo, mayormente de la parte espiritual, de lo que tiene que ver con la conformación, con la estructura, con la dirección, con la administración de la parte mayormente espiritual. Y el diácono quien se ocupa con lo relacionado al servicio, a lo material, todo lo que tiene que ver con el ministerio. Eso lo vamos a detallar en el tema que le corresponde hoy. Vimos también esa característica que son del pastor para ser un verdadero pastor, que sabemos, dijimos que no es perfecto, sino que es perfectible. Y definimos la palabra perfectibilidad, aquel que busca mejorar cada día más su condición espiritual como persona. Cuando usted camina en una actitud de mejorar su condición espiritual como persona, las cosas van a ir mejorando. También nosotros dijimos que todo esto estaba relacionado en tres libros principalmente, que eran las cartas pastorales. Y las cartas pastorales están contenidas en Primera y Segunda de Timoteo y el libro de Tito. Esa es la función esencial dentro de lo que es el contenido de lo que vamos a desarrollar o que ya desarrollamos la semana pasada. Seguimos con la característica que vimos, pero vamos a enunciarla simplemente. No cree que el fin justifica los medios. Un buen pastor no cree que el fin justifica los medios. No se deja medir por el éxito ministerial. No se hace a sí mismo el señor de la iglesia. No explota económicamente sus ovejas. No tiene miedo de enseñar profundamente la Biblia a sus ovejas. En sus oraciones está buscando siempre la voluntad de Dios como primer lugar. Y vimos también de una característica muy fundamental, que es que huela a oveja. De eso estuvimos hablando muchísimo la semana pasada. También características como que las ovejas tienen oídos audibles al buen pastor. Este reconoce el nombre de sus ovejas. El buen pastor saca a las ovejas del redil, de un círculo de encierro, y los lleva a lugares de delicado pasto. Y el buen pastor también va delante de las ovejas. Guarda la verdadera doctrina. Hablamos muchísimo sobre eso. Rechaza las doctrinas especulativas. Tener un corazón puro. Tiene que tener una buena conciencia. Tiene una fe genuina. Tiene que ser fiel a su llamado. Ser ejemplo a otros. Ser un buen soldado de Jesucristo. Y cuida a sus ovejas. Ahí nos fuimos a todo lo que es el Salmo 23, que nos habla sobre el Salmo del pastor. Y entramos por último a lo que fueron los compromisos y deberes del pastor. Y estuvimos hablando aquí el buen manejo de la autoridad, los abusos del pastor, hasta dónde debe de estar incluidos los límites del pastor y de las ovejas. Vamos a hablar de eso en el tema de hoy, que es la relación pastor-oveja, oveja-pastor. Hablamos sobre educar, formar, direccionar, instruir y capacitar. Es una función pastoral. Incentivar a la iglesia
que surjan nuevos pastores. Es una condición sine qua non en el ministerio. Y vimos que en la línea programática de la estructura, estuvimos definiendo que uno de los grandes problemas que hoy en día tiene la iglesia es que hay estancamiento. Y ese estancamiento dentro de lo ministerial corresponde prácticamente a esto que voy a explicar. Si nos recordamos lo que es la reforma protestante de los años 1517, lo que hizo fue plantear una transformación, pero en todo lo que tenía que ver en cuanto a la doctrina, a la enseñanza. Luego viene el movimiento pietista 200 años después, y lo que hace es una transformación, le podemos llamar la segunda reforma, en todo lo que tiene que ver a lo espiritual. De ahí la palabra donde tiene que ver prácticamente con la sobrevaloración espiritual de un creyente que puede incurrir en una legalidad. Ahí está el sobreespiritualismo. Y estamos hablando prácticamente de esto, porque dentro de la iglesia nos encontramos con múltiples problemas que adolecen muchas personas. Estamos hablando del pietismo, ese segundo movimiento de la reforma de los años 1700, el pietismo. ¿Y qué pasa hoy en día? La iglesia de hoy en día tiene doctrina. La iglesia de hoy en día tiene espiritualidad. Así es. O sea, tenemos las herramientas espirituales, tenemos las herramientas de enseñanza, pero falta una tercera reforma. Así es. Y esa tercera reforma está prácticamente involucrada ¿en qué? En lo que tiene que ver con la escritura. Y por eso vamos a hacer un par aquí de 5 minutos para iniciar el tema que viene, y así le damos oportunidad a los que vienen en el camino. Y es prácticamente, si esa estructura no está conformada y está delineada como que la incorporación de la iglesia, una iglesia debe de caminar con su incorporación, porque está sometida dentro de una nación a las leyes, a las normas, a la constitución de la república de ese país, y por lo tanto debe de establecerse para el cumplimiento de lo que es el manejo de la autoridad. Luego está lo que es la declaración de fe. ¿Cómo es posible que a mí me llegue una persona a la iglesia y que no conozca qué somos, qué creemos, cuál es la visión, cuál es la misión, cuál es la estrategia, cuáles son los valores, cuál es la meta, el objetivo, el propósito, la finalidad de por qué existimos? Y ahí es donde tenemos que visualizar plenamente lo que es el llamado del pastor con la responsabilidad de establecer la estructura. Y pongo esto de la estructura porque eso es lo que la iglesia necesita. ¿Qué pasa cuando el vino nuevo cae en el odre viejo? Se daña el vino. Se daña porque se rompe el odre. Así es. Entonces, si nosotros viene una nueva unción, que es el vino nuevo, y Dios quiere depositar sobre la iglesia una nueva revelación, no la puede recibir si el odre no es nuevo. Entonces, el odre tiene que contextualizarse. Haciendo un paréntesis, pastor, sobre la importancia de lo que es la declaración de fe, amén, Dios les bendiga a todos. La declaración de fe es tan importante hasta cuando tenemos una inmigración de miembros de otra iglesia hacia nuestra iglesia, tú le pones en la mano lo que es la declaración de fe y los incircuncida. Háblanos un poco de eso, pastor. Bueno, indiscutiblemente que una persona que venga de otra iglesia va a venir con una visión diferente, la cual está manejando el pastor local. Tiene que haber una circuncidación. Circuncidar a una persona lo que significa es someterlo a todo el lineamiento de la visión, de la estrategia, de los valores, de todo lo que maneja la iglesia como tal. Eso no quiere decir que va a cambiar la doctrina del nuevo visitante, pero sí va a poner en la línea unísona, en el mismo sentir, en el mismo punto de vista. El homo dumadón ya va a reflejar lo que es estar unánime en el amor, pero lo va a llevar esa declaración de fe a que caminen juntos. Así es. No, y la importancia de la declaración de fe también es que la declaración de fe está todos los puntos en los que cree la iglesia.
todos los puntos en los que cree la iglesia para evitar lo que es problema futuro. Pero que a mí no me dijeron esto, pero que yo no sabía esto. No, en la declaración de fe está todo lo que creemos como iglesia, todo, punto por punto. Claro. Y hay entonces que si esa estructura se contiene dentro de la iglesia, estamos primero desconcentrando la iglesia. Así es. Estamos creando una estructura logística en donde tenemos los diferentes ministerios y luego tenemos una descentralización porque hay una independencia ministerial. Así es. Y esto es tremendo y es poderoso porque cuando hay una independencia ministerial en la iglesia, pues la iglesia camina y funciona porque todos los ministerios están en ejercicio, todos los ministerios tienen su cabeza, todos los ministerios tienen sus líderes. Amén. Amén, amén. Pastor, quiero en esa misma línea hacer una pregunta. Sí. Una pregunta. Ok, cuando se recibe un miembro de otra congregación, comienza a visitarnos, ¿cuál sería el requisito que uno le pediría a esa persona? ¿Sabe que se acostumbra a pedir a veces como una carta del pastor? Hay personas que salen con ciertas dificultades de una iglesia cuando van a migrar. Otros lo hacen bajo cierta dirección y lo que comienzan es a ver, como a degustar el mejor restaurante donde venden la mejor comida, a ver dónde me quedo. ¿Cuál sería la posición del pastor a pedir a esa oveja que viene de otro redil? Bueno, lo primero es para poder conocerla y saber su status quo, tiene que pedir la carta pastoral, conocer de dónde viene, si hubo algún problema, no hubo algún problema. Con esto no estamos ahora tratando de descartar a las personas por sus vidas personales, pero es necesario. E inmediatamente que esa persona llega a la iglesia, debe de recibir el documento de declaración de fe para que entienda cuáles son los puntos y los valores con cuales en esta nueva iglesia él va a caminar, donde él debe de someterse y debe de, como dicen, bailar en ese ritmo que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo vengo con otra visión, si vengo con otra posición, con otro planteamiento, claro, eso tú puedes hacerlo en reuniones y puedes hacerlo de una manera dentro de lo que son la estructura ministerial para mejorar lo que se tiene, porque una visión no se cambia, una visión se modifica, se restaura, una visión no termina, no se anula, sino que es enriquecida por los demás. Ahora, esa persona no puede ejercer una funcionabilidad directa hasta que no sea procesada en lo que dijimos anteriormente, en una circuncisión, la circuncisión espiritual de la iglesia. Cuando una persona viene de fuera, tiene que pasar por un proceso de reaprendizaje con los nuevos valores de doctrina, con los nuevos valores de lo que es esa declaración de fe, en qué creemos. Porque si tú me estás hablando de una iglesia neopentecostal, isopentecostal, parapentecostal o pentecostal, vamos a tener diferencias en la cual entonces tenemos que ubicar cuáles son los valores de creencia de cada uno de ellos. Ajá. ¿Me oye? Sí, gracias. No, perfecto. Está bien. Continuamos con el tema. Ok, cuando hablaba de descentralizar y de desconcentrar, prácticamente lo que está haciendo la iglesia es contextualizar a la iglesia. ¿Cómo la contextualiza, señores? Yo dije la semana pasada que los pastores tienen que estar alertas con lo que es el estudio de la psicología. Sí. El estudio de la psicología. Porque tú tienes consigo dentro de una iglesia la tradición X, la tradición Y, la tradición Y, la tradición tradicional, la milenio, la postmilenio, la moderna, la postmoderna. Una serie de características en términos de conducta individual, de conducta del individuo, en la cual tú estás manejando diferentes tipos de personas. Señores, el trabajo más difícil que pueda haber es manejar con personas. ¿Por qué? Porque como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Y el pastor tiene que tener la habilidad espiritual, claro, que tiene el Espíritu Santo que lo va a acompañar, que lo va a llevar al entendimiento de toda verdad, a toda revelación, pero tiene que tener también capacidad
para manejarse con diferentes tipos de personas. Ahí está lo que es la nivelación, así como la educación, así para la conformación, así para la dirección, así para el asunto de manejo ministerial. Tiene que tener nivelación espiritual. Por lo tanto, es importante, hablamos también de lo que es la planificación dentro de la iglesia. Y dijimos que cómo es posible que las iglesias estén iniciando un nuevo año, 2018, y no tengan en sus manos antes de una planificación de lo que van a tener el próximo año. Tiene que haber una planificación del año para ser ejercida y ejecutada en el año que viene. Luego que pase ese año, el 2018, al final, la iglesia evalúa y dice, mira, de tantas actividades programadas que teníamos 150, solamente hicimos esta y esta de tal manera. Mira, eso lo llevamos a número y decimos, estuvimos trabajando con un 80% de eficiencia. Ahora para el próximo año vamos a ver qué hacemos, cómo lo mejoramos. Y esa es la actitud que tenemos que tener para mejorar las cosas de la iglesia. Hablamos también de la planificación estratégica, que es una planificación que está plenamente ligada con la visión, y esa planificación estratégica es un plan de iglesia de 1 a 5 años. De 1 a 5 años. Ahí están muy de acuerdo con lo que son las metas, los propósitos, los objetivos de la iglesia. Hay un plan anual y hay un plan estratégico que la iglesia de hoy en día tenemos que desarrollar. Pastor, amén. Así que pastor, vamos a iniciar. Sí. En la planeación estratégica, ¿cuál es la recomendación para la evaluación del mismo? Para saber a los niveles que se ha estado ejecutando esa planeación. Bueno, tú sabes lo que es la visión. Sí. Tu visión, lo que hoy aquí, cómo yo me veo dentro de 5 años, cómo yo me veo dentro de 3 años, cómo yo me veo dentro de 8 años, cómo yo me veo dentro de 10 años. Es una proyección que está ligada a lo que es tu fe. ¿Ok? La fe fue la certeza, la seguridad, es certeza de lo que se espera, o sea, es la seguridad de lo que se espera, y la convicción, la palabra convicción es estar convencido de algo que no se ve. Por eso es que la visión está plenamente ligada con la fe. Entonces la iglesia tiene que elaborar un plan estratégico, desarrollarlo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Ese plazo mediano, que es una planificación estratégica, va a conllevar, a partir de lo que yo tengo hoy, yo diagnostico la iglesia. Yo como iglesia, como estructura, solamente estoy trabajando con 5 ministerios, desarrollados con esto y esto. Ahora, el año que viene puedo desarrollar 3 más, el subsiguiente 5. De aquí a 5 años es posible que estemos trabajando con 60 ministerios estructurales dentro de la iglesia, las cuales estamos desconcentrando la iglesia y estamos descentralizando la iglesia y estamos creando una habilitación dentro del ministerio para que nadie en la iglesia esté sentado. No hay justificación alguna para que la gente entienda que la iglesia es para ir a sentarse y a oír una prédica y simplemente comer y no dar. Ay, santo. Pastor, por su experiencia, ¿cuántos ministerios ha manejado en una misma iglesia? 49 ministerios. Santo. 49 ministerios. O sea que es posible manejarlo. Claro. Entre ellos, ¿cuáles, pastor? Bueno, el ministerio de adoración, ministerio de jóvenes, ministerio de niños, ministerio pastoral, el ministerio de damas, ministerio de matrimonio, etcétera, etcétera, el ministerio musical, el ministerio de escuela de líderes, el ministerio de escuela de ministerio, el ministerio que tiene que ver con educación cristiana. Hay un sinnúmero de ministerios, diferentes ministerios profesional, técnico. 10,000 formas de cómo Dios nos da la sabiduría para cómo nosotros, con la necesidad que tenemos y lo que tenemos, podamos elaborar el plan de trabajo y la estructura de la iglesia para poder no solamente aumentar nuestra calidad, porque estoy ya en iglesia de crecimiento, sino la cantidad. Hay muchos que hablan mucho de cualidad, que es la consagración, el buen trabajo, el buen manejo, la buena consagración, cómo estar nutrido de la palabra, cómo crecer, cómo desarrollarme, cómo madurar. Amén. Pero también
la palabra nos da el llamado y nos dice ir por todo el mundo, la gran comisión, y predicar este evangelio a toda criatura, y todo el que creyere será salvo. O sea que estamos llamados a ir a buscar las multitudes. Manuel, pastor, sí. yo sé, he aprendido muchas cosas con usted, y una de ellas vi un ministerio trabajar de una manera, además de novedosa, llevando el mensaje de la palabra, usando los medios audiovisuales, y fue el ministerio de Cineforo, que vi que también es una gran herramienta para llevar el evangelio a muchas personas, usando los medios audiovisuales, como es ya lo que es películas, cine, documentales, dramas y entre otros. Tremendo. Teatro, pantomima, evangelismo, cineforum, 10.000 cosas, amados, que podemos nosotros hacer dentro de la iglesia, no solamente, como dije inicialmente, para llegar a un nivel bueno y carácter de consagración, sino también para multiplicarnos, Okay. Pero en este tema, yo quiero decir que es muy importante que entendamos que para poder consumir este producto, tenemos que creerlo. Tenemos que estar imbuidos de esa visión. Si el pastor, que es la cabeza, no está imbuida de una visión de multiplicación y de expansión, no espere, porque la iglesia va a estar ahí. Todo va a depender de la pecera que tú quieras llenar. Si tu pecera es para 10 pesos, 10 pesos. Si es para 30, 30. Si es para 100, 100. Si es para miles, miles. Pero es como dije inicialmente, es un asunto de fe, de visión. La fe y la visión está ligada. La misión es otra cosa. La misión es quién somos nosotros, quién yo soy. Recordemos la semana pasada que cuando la definí, me fui a la parte biológica, la parte celular. Que la misión es lo que yo soy. Y lo que yo soy viene como producto del DNA. El DNA, el ácido desoxirribonucleico, que es el portador de la característica hereditaria. Ahí están los genes, es la genética del individuo. Entonces, una iglesia tiene que estar conformada con una visión y una misión, con un ADN en la cual esa iglesia sea característica. Porque no podemos hablar un hermano, otro hermano y otro hermano hablando las cosas o pensando las cosas como no son o diferentes. Tenemos que ser unísono dentro de la visión de una iglesia para poder para consolidar la iglesia, para desarrollar la iglesia e impulsar el ministerio. Amén. Amén. Adelante. Gracias, pastor. Continuamos con el tema. Sí. Bueno, el tema que iniciamos, que es el tema de anciano, que es el anciano. La palabra anciano viene del término episcopo, que es un sobrevedor, un obispo. Oiga bien, un obispo. El obispo en la actualidad se está utilizando como el equivalente de apóstol. ¿Están oyendo? Hay muchos movimientos que están utilizando el término obispo como el equivalente de apóstol. Este se ocupa con exclusividad en la iglesia, asistiendo al pastor en asuntos meramente espirituales. Ese es el anciano. Vamos a ir con el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Bueno, el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Repito, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual he ganado por su propia sangre. Ok, Tito 1, 5, 7. Vamos a leer estos 3 versículos para comenzar a definir. Tito 1, 5, 7. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre lo que es el anciano, lo que es el obispo. Tito 1, 5, 7. 5, 7 dice: el encabezado, requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieres lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé, el anciano debe de ser irreprochable,
marido de una sola mujer, y que tenga los hijos creyentes, que no estén acusados de disilusión ni rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contienda, no codicioso de ganancia deshonesta. Debe de ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio. 5 al 7. 5 al 7. 5 al 7. Primera de Pedro 5, 1 a 3. Y aquí comenzamos. Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Primera de Pedro 1, 5, del 1 al 3 dice: a los ancianos, dice el encabezado, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, dice: requisito a los obispos. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable nuevamente, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no varo, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no gobierna su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, que no sea envanecioso, que caiga la condenación, que no caiga en la condenación del diablo. Amén. Amén. Bueno, fíjense que aquí vimos las cualidades y los deberes de esto. Fíjense que las exigencias para el obispo y para el diácono son prácticamente similares. Cuando hablábamos ahí en 1 Timoteo 3, 1 a 7, la ordenación de obispos fue prácticamente conferida por los ancianos, ya que Timoteo fue consagrado en la obra para o por el presbiterio. O sea, el presbiterio no es más que la reunión de ancianos. Primera de Timoteo 4, 14. Primera de Timoteo 4, 14. ¿Sí sabe con eso, pastor? Sí. Primera de Timoteo 4, 14 dice: no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ahí está. El Nuevo Testamento, oiga bien, no establece ninguna distinción entre lo que es el obispo y lo que es el anciano. Fíjense bien, frente a este tipo de condición de lo que es el oficio, la iglesia no es una democracia. ¿Qué es lo que es la iglesia? Es una teocracia. Y me voy a parar aquí. La iglesia no es una democracia, porque la palabra vemos el pueblo y gracias al gobierno. Es el pueblo que rige en el gobierno, el gobierno de la mayoría. No quiere decir que la iglesia no esté constituida en términos de valorar lo que es el significado de establecer la funcionabilidad directa y la participación de las membresías. Pero necesariamente no son lo que determinan la línea programática de establecer la correcta dirección de parte de Dios, que es donde viene la línea. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia es una teocracia. Teo es Dios y gracia gobierno. Es un gobierno de Dios. Dios es quien le baja la línea directamente al pastor sobre el ordenamiento, sobre el cuidado, sobre la administración, sobre la dirección de la iglesia. Pero indiscutiblemente, esto no quiere decir que no hayan estamentos como lo hay dentro de la iglesia, donde sea participativa
y que sea algo democrático en la cual se estén manejando los diferentes lineamientos ministeriales. Vamos entonces a ver el asunto de los diáconos. La palabra diácono es un término griego que asimismo viene del diácono, que significa servidor. Un siervo empleado en cualquier ramo, pero se aplica especialmente en el Nuevo Testamento a la segunda clase de oficiales eclesiásticos mencionados en el nombramiento de los 7 diáconos. Está en Hechos 6, 1 al 6. Hechos 6 dice: elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirle a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en la administración de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Próroco, a Nicanor, a Timón, a Perneas, a Nicolás, a prosélitos de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron la mano. La palabra del Señor crecía en número de los discípulos y se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok. Fíjense prácticamente que lo que acabamos de leer nos expresa que siendo escogido para una labor de servicio directamente al pueblo de Dios, completamente distinto a aquellas que se asignan a un ministerio en la cual consiste lo que es el ejercicio de la oración y el ministerio de la palabra. O sea, el diácono entonces está consagrado para servir dentro de la iglesia todo lo que tiene que ver al ministerio de la palabra. A todas las personas que nos están escuchando y viendo por los medios de redes sociales, YouTube y Facebook, estamos teniendo una dificultad con la conexión en República Dominicana. Así que no se desesperen, mantengan la sintonía y en breve continuamos.
Continuamos dando un resumen de lo que hemos visto hasta hoy. Desde la semana pasada estamos tratando el Congreso de Pastores y Líderes, el pastorado, su llamado, deber y responsabilidad. Y estamos contemplando este material en las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y el libro de Tito. Una de las cosas que están llamadas a un pastor es a rechazar las doctrinas especulativas. Debe de tener una fe genuina, ser fiel y ejemplo a otros. Cuida a sus ovejas. Salmo 23 hizo resaltar, desde la semana pasada, el pastor Manuel Félix está resaltando que el pastor debe oler a oveja, ese baño de oveja. Eso incluye que el pastor no solamente es un espectador del rebaño, sino un cuidador del mismo. Es aquel que cura, que salta por la valla cuando una se le escapa, que la trae sobre sus hombros, que la trae cargada, el que le busca donde que le duele porque no sabe expresar su dolor, entre muchas otras cosas más. Se estaba hablando del límite del pastor y de las ovejas, hablando que el pastor no debe abusar en ningún modo de lo que es la oveja, y resaltó principalmente el abuso económico, lamentablemente algo que se ve hoy en día. Incentiva al liderazgo en la congregación, incentiva que surjan nuevos pastores. Debe de existir una capacitación especial en la visión del pastor, de preparar lo que le llamamos la generación de relevo. Vamos a aprovechar cuando el pastor Manuel Félix vuelva también para que nos hable de la preparación de eso, de la generación de relevo. Hoy en día se ve más el pastorado como un reinado, un emporio donde él es ley, batuta y constitución, y de ahí nadie lo mueve ni nadie me mueve. Sin embargo, en ese verdadero llamado que tiene el pastor está en enseñar a otros, preparar a otros líderes. Dice aquí también, habla de la estructuración de la iglesia, hablando también de que la iglesia debe estar formada por, a pesar de tener un gobierno teocrático, tiene una estructura donde está pastor, anciano, el diácono, que es la figura que ahora mismo se está desarrollando. Se ha hablado que el anciano es aquel que está velando por los asuntos espirituales. Es una persona que está velando por la vida espiritual de la iglesia, y el diácono está al servicio, está en el servicio. También ha estado hablando de la estructura de los ministerios. El pastor Manuel Félix tiene la experiencia de dirigir 49 ministerios, de los cuales yo he visto algunos ministerios, se pudiera decir, muy innovadores en cuanto a la estrategia de trabajo para evangelismo. Tratamos un ministerio que tuvo un éxito muy bueno, y es el de Cineforo. Presentar el evangelio por medio de películas, documentales, dramas, teatro y un sinnúmero de herramientas audiovisuales que atraían a un público que, aunque se sentaba para ver lo que se podía ver, se podía llamar una película común y corriente. Sin embargo, esta película llevaba un gran mensaje, y nosotros hemos visto también que en los últimos años el cine con mensaje cristiano, con mensaje a la fe, no se ha quedado atrás, y hay muy buenos materiales que pueden servir, ya sea por los testimonios de esas personas que vivieron, sirven para revivir la fe de una persona, fortalecerla también como para tocar a otro.
creo que es uno de los últimos y más famosos ha sido Dios no está muerto. Así es que se titula, Pastorítico. Dios no está muerto. Título, tiene 2 entregas esa película, una primera parte y una segunda parte. Y es muy difícil uno no verla llorar. Siempre que la veo, vuelvo otra vez. Y como una persona mantiene la convicción de la fe y el llamado. Y este es un ministerio que dio muy buenos resultados, porque usted invita a una persona para una película, sin embargo, se lleva un mensaje. Tenemos a Manuel ya en línea. Manuel, tu cámara se ve como, sí. tu cámara se ve como vertical. Sí. Ok. Porque tuvimos que pedir la detención que bajara así. Ok. O sea que te vamos a ver ahí a medio cuello, no hay problema entonces. Bueno, pues entonces, ¿y ahora? ¿Cómo me veo? No, está bien, no te preocupes. Lo importante, el audio está nítido y lo importante es el almuerzo que nos estamos dando con este congreso. Ok. Nos quedamos entonces en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 6, cuando habla de que siendo escogido para una labor de servicio al pueblo de Dios, completamente distinta a aquella que se le asigna al ministerio, la cual consiste en lo que es el ejercicio de la oración y el ministerio de la palabra. Esa es la función del diácono. El diácono trabaja prácticamente en esa relación dentro de la iglesia, en una relación más directa con el pastor. Por lo tanto, el oficio de los diáconos en la iglesia local se menciona con los obispos como oficiales básicos en la organización de la iglesia primitiva. Y sus cualidades se mencionan completamente separadas y especialmente aparte de lo que es un obispo. Eso está en Filipenses 1:1 y 2 de Timoteo 3, del 8 al 13. Aquí yo quiero hacer una parte y es hablar de lo que es la duración en el servicio del diaconado. La Biblia prácticamente, fíjense bien la duración, estamos hablando del tiempo, cómo debe qué tiempo debe durar un diácono en sus funciones dentro de la iglesia. Lo que se refiere prácticamente a lo que es la iglesia local. Esto está señalado dentro de lo que es el derecho de señalar el periodo más conveniente que se tenga para hacerlo. Un ejemplo, hay pastores que ponen 18 meses, otros 24 meses, 2 años, otros 3 años y otros 3 años. Eso depende del movimiento, de la visión, entendiendo que los diáconos como servidores son un producto, que la voy a tirar como última pregunta: ¿cómo pueden ser elegidos o cómo son elegidos los diáconos? Los diáconos entran dentro de la denominación de lo que es democracia, donde la iglesia participa en la elección del diácono. En el anciano no. En el anciano ya es un asunto que está directamente relacionado con la dirección exactamente de Dios y el pastor. Por lo tanto, es evidente que también existieron diaconisas. Estamos hablando de diaconisas, de mujeres en la iglesia, y estamos hablando de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica, entendámoslo, que es aquella que está comprendida desde el año 30 con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y la muerte de Juan, prácticamente después de haber recibido la revelación, la ira de Patmos en el año 100. O sea que el periodo de la iglesia, que comprende desde el año 30 después de Cristo al año 100, es el periodo de la iglesia apostólica. Como por ejemplo, aquí hablamos de Febe, que es una diaconisa de la iglesia de Cencrea. También es posible que Evodia y Sintique, compañeros de trabajo de San Pablo, tuvieron una posición oficial en la iglesia de Filipos.
el texto que, señores, estoy malo de la gripe, muy malo de la gripe. De Filipo, según Hechos 6:6, los diáconos fueron llamados y ungidos para este servicio, debiendo entenderse que el diácono no es un ministerio de tiempo completo. Escuchen, al cual debe el que sustenta el cargo, sino más bien un servicio santo que ejerce en la iglesia local. O sea que el diaconado no es un llamado a tiempo completo. Hay una iglesia tradicional por ahí, en estos últimos 20 o 25 años, como producto de lo que es la caída y la pérdida de lo que son sus ministros, ellos han creado el ministerio del diaconado como un organismo paraclesiástico al lado de esa iglesia, donde sí están haciendo servicios inclusive a otro nivel de lo que corresponde con el diaconado. Vamos a hablar sobre lo que es el deber de los diáconos en la iglesia local. Los deberes de los diáconos. Primero, es administrador de los asuntos temporales de la iglesia. Uno, tales como cuáles: el socorro de los pobres, las personas necesitadas, los que están en conflicto, el mantenimiento del culto público. Ellos están prácticamente orientados hacia eso. El cuidado de las propiedades de la iglesia está en las manos de los diáconos. Por eso es el ordenamiento, el cuidado, el buen manejo de todo lo que tenga que ver con la casa de Dios. A veces se le atribuye al diácono el manejo de lo que es la planificación litúrgica de la iglesia, pero realmente es un asunto de pastor y anciano. Ya el diácono entra en un tercer nivel de manejo, de cuidado y de servicio en el área física de la iglesia. Y la provisión para la administración debido a la ordenanza. ¿Cuáles son las ordenanzas que tenemos nosotros como iglesia? Dos: la Santa Cena y bautismo. El diácono puede administrar la Santa Cena y el diácono puede administrar el bautismo. Indiscutiblemente que eso es meritorio. Pueden hacerlo sin ningún tipo de problema. Fíjense que si nos vamos a ver ahora a lo que es la relación entre oveja-pastor y pastor-oveja, nos vamos a encontrar con un sinnúmero de condicionamientos en donde prácticamente son peligrosos. ¿Por qué? Voy a hablar generalmente, en términos generales, lo que es el condicionamiento de la relación pastor-oveja. Primero, tiene que haber un respeto mutuo. Respeto mutuo. ¿Por qué hablo de respeto mutuo? Porque tiene que haber una característica de manejo de lo que es la autoridad. Y la autoridad es aquella que está siendo asignada para el manejo, designada de parte de Dios, como el poder autorizado de parte de Dios para administrar las cosas de Él. Y si yo, que soy miembro, soy oveja, estoy tomando de relajo esa relación, o lo tuteo al pastor y me voy a ese nivel, entonces no le estoy dando el nivel de seriedad y de honestidad que la palabra me demanda. No lo que me está demandando, por lo que la palabra me demanda. Hay muchas personas que, inclusive de una manera despectiva, llaman al pastor por su nombre. Fulano, Juan, Antonio, Merete. No. Llame al pastor como pastor. ¿Ok? Eso no quiere decir que usted no tenga intimidad, porque usted no logre una intimidad de una relación de pastor-oveja y que exista dentro de ello lo que es una amistad. Claro que sí. Tiene que haber ese valor de respeto. Otro de los posicionamientos más conflictivos es tener o irse por encima de la autoridad que el pastor vaya a tener con una oveja. El pastor tiene que manejarse con sumo cuidado con el manejo de lo que es su autoridad, no creando por encima de ella un engrandecimiento, manifestándose, como dije la semana pasada, el yo, el ego, la megalomanía, el egocentrismo, la egolatría, delirio de grandeza, soberbia, porque va a destruir a la oveja. Indiscutiblemente, son múltiples las condiciones, infinitas las condiciones
en la cual tiene que tenerse mucho cuidado en la relación pastor-oveja, porque el enemigo sabe con sutileza cómo introducirse, cómo meterse para crear roncha, para crear problemas entre ambos, y de una u otra forma esto va a romper o va a debilitar las relaciones. Por eso es importante mantener un nivel de respeto, aunque haya un nivel de confianza y un nivel de amistad y de amigo, pero con esto no estoy diciendo que tiene que haber un distanciamiento y tampoco tenerle temor al pastor. Hay muchos que cuando lo que hacen en su relación es tenerle miedo al pastor, e indiscutiblemente no van a ser sinceros, no van a abrirse, no van a ser transparentes. Y realmente lo que se quiere es que cada día más exista una relación de transparencia, de apertura, de amistad, pero con respeto, con altura, que no se olvide el papel de cada uno de los dos. Por ejemplo, las ovejas, saben ustedes que tienen derechos y privilegios. Esos derechos, que es donde las ovejas muchas veces no quieren someterse, donde muchas veces no quieren guardar esa relación, causan los grandes problemas que se mueven en los ministerios. Como por ejemplo, uno de los grandes derechos que tiene que mantener las ovejas son, mientras cada miembro goce de buen testimonio, tiene derecho a todos los privilegios de la iglesia. De buen testimonio. Elegir y ser elegido en las elecciones de una iglesia. Son derechos. La iglesia no puede obligar a ninguno de sus miembros a tomar una acción determinada cuando dicha acción sea contraria a las Sagradas Escrituras. Nadie puede mandarme a mí a hacer algo que verdaderamente esté desaprobando, la Biblia. Todo lo contrario. Podrá exigir, podrá caminar, podrá moverse con todas las condiciones de exigencia que tiene el ministerio o la iglesia, pero tiene que tener sumo cuidado. Hay deberes como, primero, congregarse con la mayor frecuencia posible con el propósito de adorar a Dios. Hay gente que quiere congregarse cuando le da la gana. La Biblia establece bien claro, no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Y cuando entro a este nivel, a veces vemos iglesias que presionamos tanto a la membresía con tantas cargas espirituales de cultos, en donde no hay un espacio para poder compartir con la familia y poder ejercer sus relaciones, porque si una persona trabaja, tiene familia, es casado o no es casado, como quiera, tienen otras actividades que realizar. Con esto no quiere decir que no le estemos dando las primicias a Dios, porque a Dios tenemos que darle lo primero, pero tenemos que tener también un ordenamiento en lo que es la administración del tiempo y de la funcionabilidad. O sea que les recomendamos que ningún miembro puede estar yendo o asumiendo el posicionamiento de decir yo hoy voy y mañana no voy, porque no es un asunto con el pastor, es un asunto con el reino, es un asunto directamente con Dios. Y si la iglesia establece actividades, nosotros tenemos que estar ahí apoyando las actividades. Mucha gente cree que es que está sirviéndole y mucha gente cree que es que está ayudando al pastor o que está sirviendo a la iglesia. Mentira. Oiga bien, en ningún momento cuando usted está en la iglesia y está funcionando y está viendo y está participando, usted está absorbiendo como una esponja y usted se está capacitando y preparando. ¿Para qué? Para el ministerio en el cual Dios lo está llamando. Indiscutiblemente que la vida de la iglesia es una experiencia a través del tiempo que nos va fortaleciendo y va diseñando el esquema con el propósito que Dios trae para cada uno de nosotros. Tenemos que, primero, aceptar los acuerdos que tomen las autoridades de la iglesia local, el pastor y los funcionarios de la misma. Hay acuerdos y normas que la iglesia y decisiones que se toman, pero nos damos cuenta que a veces en la iglesia hay reuniones que se hacen aparte de las autoridades de la iglesia. Vamos a reunirnos en esta tarde 4 o 5 hermanos en la casa de fulano para debatir el tema que se debatió hoy en la iglesia,
a ver qué posicionamiento, si es correcto o no correcto. Eso es lo que se le llama conciliámbulo. Conciliámbulo, y el conciliámbulo no es más que una extra reunión al orden oficial o a la autoridad oficial, violando y creando una condición de desestabilizar el orden de lo de Dios. Eso es un conciliámbulo. Si yo estoy haciendo reuniones en mi hogar o en otro lugar que fuere para debatir temas con decisiones con respecto a lo que se ha tomado en la iglesia o lo que se va a tomar en la iglesia, sin la participación, sin la autorización pastoral, entonces es un conciliámbulo. No estamos actuando bien. Ahí entra muchas veces lo que es el espíritu de Coré. Debemos guardar discreción respecto a todos los asuntos que se traten en la iglesia con el propósito de cuidar el testimonio de la congregación en la comunidad. Señores, si no hay discreción, si no hay un buen manejo de la información que nosotros recibimos en los diferentes estamentos ministeriales, y lo que hacemos es que propagamos esa información de una manera tal que no nos corresponde a nosotros, porque nos estemos adelantando, estamos creando conflicto dentro del ministerio. Eso es conflicto dentro del ministerio, porque siempre estamos pegándole, añadiéndole, dándole cosas al contexto o al texto central de lo que se esté manejando. Además, no estamos autorizados para eso. Por eso, como ovejas, tenemos que tener el cuidado de un principio siempre, de manejarnos bajo el concepto de autoridad. Recordando que la palabra autoridad viene del griego exousia. La palabra exousia del griego es el poder delegado de parte de Dios. Si tú vas manejando calle y te encuentras con un policía tradicional, eso que no tiene que ver con el tránsito, tú no tienes miedo, tú ni te arreglas. ¿Por qué? Porque tú sabes que ese policía no ha sido autorizado. No tiene la autoridad, no tiene la exousia, no tiene el poder delegado de parte de la institución que representa para poder trabajar con el tránsito. Ahora aquí en República Dominicana te encuentras con un amén, que son los que están oficialmente delegados para trabajar con el tránsito. Inmediatamente tú comienzas a ponerte en orden y comienzas a manejar las cosas de una manera diferente, porque tú sabes y entiendes que es una persona que está autorizada. Te pone el cinturón porque tiene la autoridad, tiene el poder delegado de esa institución para poder operar bajo ese lineamiento. Otro punto, cada miembro debe asumir la responsabilidad financiera que le corresponde, contribuyendo con el diezmo, con la ofrenda, con la primicia, a fin de ¿qué? De ayudar los gastos de la iglesia. Señor, pero la gente cree que la iglesia se mantiene sola. Las iglesias pagan locales, agua, luz, teléfono, materiales, gastos, ayuda, comida, servicios, de todo. Personas en necesidades. Entonces muchas veces se pregunta a la gente, ¿y de dónde salen estos recursos? Bueno, tiene que salir de la misma iglesia. Así es. Así es, recuérdense que el pastor decía en la transmisión pasada que las ovejas dan 3 tipos. ¿Se recuerda de ese pastor? 3 tipos de comida, de alimento. La lana, la carne y leche. Así es. Señor, discúlpenme que estoy con esta gripe muy dura. Entonces, tiene que haber una responsabilidad financiera. Esto no es un asunto de que si yo lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Eso está supereditado a un desarrollo, a una madurez del carácter del creyente. Las finanzas de las iglesias se manejan de esta manera y por lo tanto cada miembro tiene que tener la responsabilidad de asumir esa responsabilidad. Eso es todo, valga la redundancia. Si dejamos de diezmar, si dejamos de ofrendar, si dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, entonces ¿cómo vamos a sustentar la obra si Dios no lo dice en su palabra? Y nosotros somos los sustentadores de los mismos miembros. Así es. Es así. Entonces estas cosas tenemos que tenerlas bien claras, porque a veces no se quiere predicar desde un púlpito, porque eso afecta, porque inmediatamente piensa que se está pidiendo dinero, que se está pidiendo recursos, que el hombre mundano o el hombre secular inmediatamente se va en la dirección de decir, cuando mire ese pastor que andaba a pie, mira ahora que anda en una libreta, amén. Si Dios lo bendijo, lo bendijo.
Eso es así. Pero entonces estamos pendientes de una serie de nimiedades. Ahora, que los recursos de la iglesia también se han invertido en las necesidades de la iglesia. Esa ya es una relación que es el pastor, iglesia o obra. En la rueda debe haber una proclamación de lo que es la palabra y el discipulado cristiano. Hay gentes, hay hermanos, hay ovejas que están plenamente sentadas en la iglesia, solamente comiendo, pero no predican la palabra, no invitan a nadie, no proclaman el evangelio, no se mueven, nunca le han llevado el mensaje a la familia, en el lugar de trabajo no abren la boca, en la universidad ni mucho menos, parecen ser solamente cristianos de la secreta. Una película aquí en República Dominicana que se llamaba Cristianos de la Secreta. Indiscutiblemente hay muchas personas que se manejan de esa manera y esconden detrás de ellos una pseudo espiritualidad. Mantener una vida de santidad y pureza espiritual es una responsabilidad de la oveja. A veces queremos nada más pensar, no, que Dios es, no, que el pastor es, no, que el hermano es esto, y tú, y yo. ¿Cuál es mi decisión? ¿Cuál es mi dedicación? ¿Cuál es mi orientación? ¿Dónde está mi esfuerzo? ¿Dónde está verdaderamente mi dirección? ¿Dónde está lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi compromiso que debo de ejercer? No lo quiero reconocer, porque a veces nos ponemos lentos, nos ponemos vagones dentro de la iglesia y estamos indiferentes. Hay una famosa curva de crecimiento y desarrollo de la iglesia, que el 2% inicialmente de la iglesia son los que se apegan a una visión. Oye, el 2% son los que inicialmente se apegan a una visión. Luego de esto, oiga bien, entran en una visión tardía, prácticamente un 8%. Y el mazo de las personas que se asuman a una visión de la iglesia, prácticamente luego de cierto tiempo, de mucho tiempo, que ellos ven que la cosa está funcionando, que es creíble, oigan bien, se fortalecen con lo que ven y entonces se asumen. Y ese es casi un 50% de las personas de la iglesia que asumen en ese nivel lo que es entrar, pero de una manera tardía, a la visión de la iglesia. Es una responsabilidad de cada miembro la proclamación del evangelio. Váyase a segunda de Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 14, y aprenda a manejarse lo que es el ministerio de la reconciliación. Cada creyente, como lo dijimos al principio, desde que nace, desde que ha confesado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, tiene ya un ministerio en las manos para la proclamación de la palabra. También asumir la responsabilidad en el desempeño de cargos que fueran elegidos dentro de la iglesia. Hay gente que solamente está buscando cierta posición. Si tú no le das esa posición, ellos no trabajan en otra posición. Hay otros que todavía se van más lejos, que están inertes dentro de la iglesia, que aún tú lo estás tratando de motivar, de levantar, de asignarle una función, y ellos no se mueven, no lo aceptan, porque no se sienten capacitados. Pero es posible, no quiero entrar ahora en el área de juicio legal o de legalismo, que su vida no esté bien con Dios, o no tengan la seguridad espiritual, porque hay condiciones dentro de ellos en las cuales hay que impulsarla, pero el pastor tiene que estar al lado de esa persona para ayudar a salir de ahí, porque una persona, una oveja que no produzca oveja, tiene problemas. La oveja que no produce ovejas tiene problemas. Los pastores no paren ovejas. Las ovejas son las que paren ovejas. Entonces, una oveja que no se reproduzca, una oveja que no proclame la palabra, una oveja que no salga a evangelizar, una oveja que no tenga amor por las almas, una oveja que no tenga piedad por el mundo que se pierde, tiene problemas. Es un signo característico en la cual no hay una real conversión. Porque la verdadera característica de una real conversión en un creyente es exclusivamente la piedad o el amor por las almas que se pierden. Gloria a Dios. La pregunta. Pastor, sí, entramos a la parte muy vulnerable del tema, ya que lo que estamos aquí, como pastores y líderes, asimilamos los cantazos que se nos dan en la responsabilidad del pastorado.
Pero cuando se entra el tema, la responsabilidad oveja-pastor, ya que ha estado tratando de esa responsabilidad del rebaño. Fíjate que es un tema tan delicado y lo que te voy a decir es real. No te vayas a reír, no lo tomes de manera a chiste, que es real. Cuando trataste la parte de la responsabilidad económica, hasta los views en YouTube bajaron. La gente se desconectaron 2 o 3 cuando trataste esa parte ahí. Es tan vulnerable que hasta en redes sociales es difícil hablar de esto. Pastor, ¿cómo se puede manejar esta parte tan delicada de hacerle entender a la congregación que hay una responsabilidad antes de llegar a la social y espiritual, que para nosotros promover esta visión se necesita el recurso económico? ¿Puede darnos algún consejo, alguna estrategia? Claro, lo que pasa es que el problema fundamental está en la cabeza. Cuando la cabeza tienen el temor o tienen el miedo de enseñar, de direccionar, porque déjame decirte, todo lo que se mueve en la iglesia, la cabeza está en el orden de la enseñanza, de reeducar, de formar, de instruir, de direccionar. Si yo no instruyo, si yo no capacito, si yo no oriento, si yo no doy seminario sobre ese tema y yo pongo el lineamiento claro de lo que nosotros creemos e inclusive en lo que es la revelación de fe, la persona se va a manejar como tal. Mire, yo aprendí de un líder, que me voy a tomar la osadía con el permiso de él, del pastor Jorge Pluder. Aprendí algo muy bueno hace más o menos como 15 años. Y es que al liderazgo principal de la iglesia, todos los que estaban en funcionamiento, prácticamente en el momento de los diezmos, tenían que poner sus nombres en los sobres. Porque él decía que cuando un miembro de la iglesia de un nivel de madurez no está asumiendo el compromiso financiero, también es una puerta abierta para el ministerio, para su vida personal y para el ministerio. Indiscutiblemente, aprendí de aquí que cuando esa persona dejaba de diezmar, él lo llamaba. Y ahí cuando se sentaba con ellos decía por qué no estaba diezmando. Había una serie de personas que expresaban y decían, bueno, por tal problema, por tal dificultad, por aquí, por allí, esa persona ya él lo reeducaba y lo formaba y lo instruía. Pero habían algunos que decían, bueno, es que no tengo trabajo, tengo 2 meses que no tengo trabajo. El pastor decía, caramba, pero no me lo había dicho. Ahora lo supe de esta manera y el pastor asumía ahora una responsabilidad de sobrellevar, de adicionar a su presupuesto, a todo lo que es el manejo familiar, darle recursos para que él pueda subsistir hasta que consiguiera un nuevo trabajo. O sea que hay una responsabilidad compartida y el liderazgo tiene que asumir esa responsabilidad de que no puede abrir puertas en el mundo espiritual, porque si usted está desobedeciendo la palabra de Dios en diferentes áreas, como ocurre en la vida de nosotros tenemos que ir a diario a la presencia de Dios a confesar nuestros pecados, porque indiscutiblemente, como dije al principio, tenemos que ser perfectibles, mejorar nuestra vida espiritual cada día. Siempre hay algo, la gente cree que el pecado fundamental es el de comisión. No, el de comisión es el que cometemos directamente y es el que se ve. Pero hay uno que es porque dejamos de hacer, que es el de omisión. El pecado de omisión es porque dejamos de diezmar, porque dejamos de amar, porque dejamos de perdonar, porque dejamos de hacer las cosas, porque dejamos de evangelizar, porque dejamos de amar al prójimo. Hay multitud de cosas que están a nuestro alrededor que cuando las queremos evaluar y queremos ser honestos y queremos ser serios, diagnosticamos nuestra vida y nos damos cuenta si estamos bien o estamos mal. Es simplemente coger la herramienta de la palabra, que es nuestra ortodoxia, ortocorrecto y doctrina, que es la enseñanza, la Biblia. Cuando nos movemos a la ortopraxis, ortocorrecto y praxis práctica, nos vamos a ver que puede haber un desbalance. Primero, si yo estoy viviendo lo que la Biblia no me enseña, si no estoy viviendo lo que la Biblia me enseña, o si exactamente estoy viviendo lo que me venga en gana. Entonces mi ortopraxis puede ser buena o puede ser mala. Y luego viene lo que es la ortopatía
ortocorrecto, empatía, sentimientos y mis emociones. Si mis emociones y mis sentimientos no van de acuerdo verdaderamente a lo que la palabra me establece, mi ortodoxia se cae y por tanto mi ortopatía también se va al suelo. Santo. Hay muchos hermanos, tú coges el libro de Mateo capítulo 5, la bienaventuranza, que es el sermón del monte, y la Biblia te dice en el versículo 11, 12 por ahí, bienaventurado soy por cual mi causa o maldigan o vituperen, alegrado porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay muchos hermanos que estos versículos los cogen y los doblan, y que se meten en préstamos, se meten en líos, se meten en condiciones que no pueden adquirir, cambian la televisión de una mediana a uno de alto nivel que le cuesta que si yo cuántos pesos, que yo cuántos dólares, y se da cuenta que cuando vienen ya los próximos meses no puede asistir su compromiso. Y comienzan entonces a decir que están en prueba, que están que el enemigo, que el diablo. Mentira, no es el enemigo, no es el diablo, es que usted tiene que planificarse, es que usted tiene que ordenarse, es que usted tiene que saber cuánto es que usted gana, cuánto es su gasto. Usted tiene un plan de vida y usted entonces dice, yo cuento con esto para esto. En buen dominicano, aquí nosotros decimos, usted se arropa hasta donde la sábana le alcance. Hay mucha gente que quiere ir más allá y hacer cosas más allá de lo que no debe de hacer. ¿Cómo se llama eso? Cuando usted quiere vender una imagen diferente a la realidad. Apariencia. Apariencia. Entonces tenemos que dejar la apariencia y vivir nuestra realidad. Y aquí es donde quiero puntualizar. Señores, tenemos, así mismo como el pecado de adulterio, de fornicación, de maldad, de odio, de riña, de lo que sea, así mismo es la finanza. Si nosotros estamos dejando de invertir en lo que es la obra de Dios, es para Dios, no es para el pastor, es para Dios. Amén. Entonces, indiscutiblemente, no estamos bien. Esos ministros no están en capacidad de sustentar la función de diácono, de anciano, de copastor, de asistente de pastor, de ayudante de pastor, de encargados ministeriales, de asistentes ministeriales, de ayudantes y de los que son colaboradores ministeriales. Entonces tienen que ponerse a cuenta para poder establecer el verdadero lineamiento de lo que es una enseñanza desde la cabeza. La cabeza es la que direcciona y tiene que llevar esa información. Lo que pasa es que a veces se teme, porque le quedó el hermano, oye, que se están hablando de dinero. No, el pastor lo que piensa en cuarto. No hable de eso, fórmelo. No importa lo que digan, fórmelo. Diga lo que dice la Biblia. Enséñale cómo es. Ahora, la iglesia tiene que ser transparente. El gobierno de la iglesia, dirigido por el pastor, tiene que dar informe, aunque sea bimestral o trimestral o cuatrimestral, de lo que entra y de lo que sale. Cómo entró el dinero y cómo sale el dinero. Cómo se usa el dinero, cómo se gasta el dinero, en qué se invierte el dinero. Cuando las personas también ven ese tipo de sistema, ¿qué pasa? Le va a crear garantía, confianza, claridad, transparencia, y eso va a traer consigo mismo una motivación de invertir en lo que es la obra de Dios. Amén, amén. Queremos irnos más adelante a la parte que trataba los rezagados. Como nosotros le hemos llamado también, Manuel, en otro seminario, la digestión de la visión. Cómo se digiere una visión, y hablaba ahí de unos porcentajes de 2% de personas inicialmente tomar la visión, más adelante los tardíos, los rezagados, los haraganes espirituales, no sé, como diversas maneras. Este es un problema real y ya, tal como ha dicho el pastor, lo ha tirado a números, a porcentaje. ¿Cómo lidiamos con los rezagados? ¿Cómo vamos a lidiar con los rezagados? Los ministerios ancla, creo que le llamas así, a los ministerios ancla. Estos que están ahí en el puerto, que no terminan de subir ancla y irse a la mar profunda. ¿Cómo lidiamos con esto? Mira, en la iglesia se mueven mucho lo que son los espíritus chocarreros. Y los espíritus chocarreros
Están creando problemas, gente creando problemas, convulsiones, conflictos, esto, lo otro, que aquel me hizo el otro, que el otro por aquí, que el otro habló. Las iglesias están llenas de dificultades y de problemas y de conflictos que el pastor tiene que estar preparado plenamente, oiga bien, en Cristo Jesús para manejar la resolución de problemas. No me estoy saliendo del tema, estoy haciendo una introducción, porque indiscutiblemente el pastor tiene que visualizar, tiene que entender el porqué de los rezagados, acercarse a los rezagados. No solamente te voy a decir, no, que hay que meterse en ayuno, que hay que meterse en oración, que amén, hay que ayunar, hay que meterse en oración, hay que promoverlo, hay que sentarse con ellos, hay que sentarse con esa persona y crear una apertura para que pueda existir en él una catarsis. Esa catarsis es que él pueda sacar lo que tiene adentro. Si él no saca lo que tiene adentro, ¿qué es lo que le está causando el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la lucha? Si no hay una confrontación en el amor para solucionar ese problema, el problema va a seguir igual. El hermano va a seguir ahí. Porque a veces hay problemas en su casa, problemas con la esposa, los hijos, problemas en el trabajo, desmotivado por cosas que está viendo, que a lo mejor él no lo entiende y le está enjuiciando. Son múltiples las condiciones que hay dentro de una iglesia que llevan a personas a mantenerse anclados, a mantenerse desmotivados dentro del ministerio. No nos podemos pasar todo el tiempo diciendo, no, eso siempre es un concierto, eso siempre son los hermanos que esto que lo otro. No. La conducta del individuo se responde a causa. Y esa causa, nosotros como pastores tenemos que meternos abajo y tenemos que sentarnos con esa persona para hacer un face to face. Un pastor oveja. Hay pastores que nunca se han sentado con una oveja. Pues hay ovejas que nunca se han sentado con un pastor. ¿Entendió la frase? Doble. Sí. Porque tiene que haber el interés pastoral de darse cuenta de lo que está pasando adentro, cuáles son las personas que están ancladas y qué él tiene que hacer, cómo motivarla, cómo manejarla, cómo incentivarla y cómo llevarla a un nivel de producción de lana que entienda que va a salir de un neófito a una madurez o a una fortaleza de carácter espiritual. Gloria a Dios. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Pastor, estoy viendo y como siempre surge que estos temas van a llevarnos a otros y a otros y a otros, porque ha estado hablando mucho de la psicología pastoral, la conducta de la oveja y todo esto. Entonces, brevemente, ¿cuál sería la acción inmediata del pastor para ir captando estos cambios? ¿Hay alguna manera de uno medir el rezagado del que está un poquito más avanzado, o tiene uno que darse cuenta cuando abandonó? Señores, pero cuando tú estás en la iglesia y tú administras la iglesia, tú sabes quiénes son los hermanos que van a la oración, quiénes son los que van a los cultos, quiénes son los que van a las actividades, quiénes son los que están ligados, los que no están ligados, los que están identificados, los que no están identificados. Ahora, tiene que haber homodumadón en el corazón del pastor. Homodumadón. El libro de los Hechos, capítulo 2, para que el Espíritu Santo llegara a la iglesia y lo bautizara. ¿Cómo estaba? Dice la Biblia. Unánimes. Unánime, un mismo sentir. Unanimidad es la graduación del creyente. Oiga bien, no hay fiesta de graduación en el creyente si no hay un homodumadón, si no hay unidad, si no hay esa estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma comunión, en una misma koinonía. Entonces va a haber ese conflicto que se va a promover. El pastor se tiene que dar cuenta inmediatamente y tiene que hacer face to face, comenzar a sentarse con estos hermanos y buscar la forma de promoverlo. Hay casos extremos. A lo mejor se sale un poquito lo que voy a hablar, porque estoy hablando en casos extremos a nivel de disciplina. Personas que están en un proceso disciplinar, que no es un castigo, sino prácticamente es una restauración. Y esa persona, yo he tenido momentos que una persona que está en el punto crítico de salida,
que se le llama el punto crítico sin retorno. Ese punto crítico de salida, que es el punto crítico sin retorno, es que ya esa persona está ya al despegar para no ir a la iglesia. Yo me he tomado funciones como ponerlo en una puerta a servir. Y esa persona hoy está sirviendo al Señor. Santo, aleluya. Eso es sabiduría. Pero he sido criticado. Sí, yo me imagino, porque la gente cuando ve a una persona en el punto de no retorno, que como pastor también lo conozco, lo que se hace es que se le dé el empujón hacia afuera. Y nosotros como pastores no estamos a motivar, a empujar. Si lo ves, está en la puerta del redil. Me identifico mucho con esto, pastor, me identifico mucho con esta parte, porque a nosotros como pastores nos duelen las pérdidas. Nos duelen mucho las pérdidas. Y como te acaba de decir, viene entonces la crítica. Pero fulano que está en un estado está rezagado. Yo no estoy criticando a ningún pastor, pero yo conozco varios pastores que en términos de condiciones así, prácticamente la quieren más afuera que tenerla adentro. Ay, santo. Bueno. Y entonces ahí no hay la manifestación del amor, que es el homo dumadón. Estaban todos unánimes. Cuando estaban todos en el mismo sentido, entonces vino que la llenura del Espíritu Santo. Te tengo al pastorístico aquí con una participación, pastor. Pastor, no me voy a acostumbrar a Miguel ya. Dios me le bendiga, sí. Manuel. Dios me le bendiga. Oiga, cuando le diga Gillo, no me... Tranquilo. Pastor, oiga, yo sé que en República Dominicana el evangelio se vive de manera diferente. No es que ha cambiado Dios ni ha cambiado la Biblia. Pero oiga, cuando usted trata de restaurar a una persona y usted hace lo que usted acaba de decir aquí, usted sabe lo que dicen los santos, que el pastor también está en pecado. Claro. Cuando uno tiene el deseo de restaurar, porque eso es lo que Pablo llama, más que todo, en ninguna parte yo he encontrado, sácalo de la iglesia. Sino lo que he encontrado es restaurarlo con mansedumbre. Claro. Pero ¿qué pasa? Que los santos y que se dan a creer que son la mayoría, son los que al que está en desobediencia, pónganle la razón que sea, son los primeros en expresarse en contra del pastorado, de que, eso es que también ellos están en pecado, o él o ellos. Entonces, yo sé que aquí, como se vive el famoso evangelio light, porque aquí no se vive el evangelio, pastor, se lo puedo asegurar. Si se hace un sondeo, si Cristo viniera, yo creo que un 50, un 60% de la iglesia se quedaría, porque solamente se vive a criticar y a ver las cosas malas, no a ver lo que Dios bueno está haciendo. Sí. Bueno, pastor, usted tiene ahí un trabajo por delante grande que hacer. Usted tiene que visualizar su membresía. Usted se da cuenta que no están en condiciones de niveles de producciones óptimos en términos de lo que es consagración espiritual. Y ahí entonces usted comienza a trabajar un face to face. Mire, yo le digo esto siempre a los pastores. ¿Cuándo te fuiste con una oveja al cine? ¿Cuándo te fuiste con una oveja a un restaurante? ¿Cuándo te sentaste con una oveja sola en un parque? ¿Cuándo te sentaste con esa oveja a su casa o lo visitaste? Hay pastores que no visitan las ovejas. ¿Entiende? Y es otro tema. Pero cuando esa persona se siente que usted lo está importantizando, que usted lo busca, que usted lo quiere, que siente el verdadero amor, va a haber una diferenciación. Esa diferenciación va a haberla. Lo que pasa es que a veces que nos posicionamos en una altura tal en la cual creamos una separación. Acuérdense de la doctrina de los nicolaitas del libro de Efesios, de la iglesia de Éfeso, perdón. Esa doctrina de la nicolaita lo que trajo fue consigo una creación de estructura eclesiástica en la cual había una elevación
Y si yo te estoy viendo a ti como otro Dios o te veo como con elevación y me doy cuenta que no puedo llegar a ti, que no puedo acercarme a ti, que no puedo hablar contigo, que no puedo intimidar contigo, que no puedo relacionarme contigo, pero me relaciono con el Espíritu Santo y me relaciono con Dios, a veces la gente dice, ¿y para qué entonces está el pastor? Entonces, ese es un trabajo por delante que tenemos todos que hacer. Crear una condición en el corazón de humildad para denotar y para poder acercarnos a esas vidas, a esas ovejas, diagnosticarlas y saber con qué vamos a trabajar. A veces hay gente que necesita una ayuda especial, ayudas especiales. Estamos hablando de profesionales en la materia, psicólogos y psiquiatras cristianos. Ahí lo movemos y necesitan ayudas especiales. Entonces ahí lo promovemos a que tengan una ayuda especial. Pero si no hay ese deseo, ese denuedo del pastor, porque 2 o 3 o 5 o 10 están así y se van y no hago nada, entonces el pastor no está bien. Nosotros los pastores tenemos que cuidar esa condición. Hay casos extremos, es claro que sí, hay casos muy duros, pero nada, tenemos que seguir adelante a llevar la grey a la presencia de Dios, porque eso es lo importante, llegarlo a su supremo llamamiento, llevarla al cielo, pero también que también puedan ejercer su ministerio. Amén. Continuamos, pastor, entonces, con el desarrollo de... Sí. Voy a hacer una pregunta de aquí en República Dominicana, aprovechando el pastor que tengo aquí. ¿Puedo? Adelante, Claro. adelante, estoy interactivo, claro que sí, pastor Julio. Pastor, ¿qué hacer con esos hermanos, como decía el pastor, que se ponen en una oposición en la iglesia sobre los hermanos que están en un tiempo de restauración y que ellos no quieren ni que se pongan en la puerta ni que se pongan en un lado, sino que los tengan excluidos? Esos hermanos que viven en una santidad récima, como decimos. No, lo que pasa es que esos son ministerios. ¿Cómo confrontarlos? Esos son ministerios cavernícolas, porque en una iglesia que se esté moviendo unos tipos de hermanos así, eso me recuerda a mí hace 25 años que yo fui a una iglesia a ministrar. Y cuando voy a ministrar, que hago así, veo en una de las filas de la iglesia, en la parte de atrás, veo 5 bancos pintados de rojo. Cuando termina el culto, llamo a un hermano y le digo, ¿por qué esos bancos así están pintados de rojo? Los bancos rojos. De rojo. Sí, No, sí, sí, sí. Ahí se sientan los hermanos que están en disciplina. Lo matan. No, lo matan, no, lo entierran vivo. Entonces, lamentablemente todo eso ha ido cambiando. Recuerden que nosotros estamos caminando bajo 2 conceptualidades, que es el legalismo, la ley. Recuerden que la ley no mueve a la religiosidad, no mueve al dogma, al rito, a la imposición de hombre, al legalismo, al esfuerzo que hace un hombre para alcanzar a Dios. Y se sobrepone por encima de la ley. El legalista prácticamente practica una pseudo santidad, porque quiere estar por encima de la ley y se convierte prácticamente en un fariseo. Ahora, la otra vertiente es el antinomianista. El antinomianista o el antinomianismo no es más que un movimiento contrario a la ley. Anti es contra y nomo es ley, contrario a la ley. Recuerden que al llegar nuestro Señor Jesucristo y morir en la cruz del Calvario por nosotros, entramos en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Por tanto, el antinomianismo va como movimiento contrario a lo que es la ley. Entra en lo que es el periodo de la gracia. Entra en ese posicionamiento, pero también a veces muchos hermanos se manejan al extremo de la gracia y de la misericordia. Tenemos un Dios tan y tan y tan bueno y tan misericordioso que a veces no importa lo que yo haga, como quiera, cuando lo que yo haga, voy delante de Él y yo sé que voy a encontrar el perdón de Dios, no importando las consecuencias del pecado sobre mi vida y sobre la otra persona. Entonces, la gracia también es peligrosa y es más exigente que la ley, porque la gracia, en la ley tú tenías que cometer el pecado, infringirlo directamente, pero en la gracia prácticamente, simplemente con el hecho de tú pensarlo, visualizarlo, ya tú estás prácticamente cometiendo el pecado. O sea que la gracia es exigente, pero hay que tener cuidado porque hoy estamos bajo la gracia y muchos estamos abusando de la liberalidad de la gracia, que estamos haciendo lo mismo que el concepto legalista o el legalismo. Todos los extremos son malos, tanto el legalista como el antinomianista. O sea que tenemos que tener mucho cuidado dentro de la iglesia de manejarnos en ese posicionamiento
somos una iglesia de amor, somos una iglesia de misericordia y esto y lo otro. Y así tenemos una oveja que ya ha saltado 4 ovejas hembras dentro de la iglesia y ha tenido 4 problemas de índoles íntimos. Y entonces ahí está la misericordia pegada todo el tiempo, pero que esa persona realmente no está bajo lo que es el proceso de Dios. Santo, aleluya. Bueno, no sé si tendremos, hemos avanzado en el tiempo, Pastor Manuel, y quisiera ver si podemos brevemente tocar el tema de la iglesia y la imagen social de la misma, ya como, claro, tanto como pastor como oveja. Sí. Sabe a lo que me refiero en cuanto al tema. Ya a muchos le llaman testimonio, pero más bien no es el testimonio, sino la imagen social de la iglesia, el trabajo integral de la misma. Claro, yo lo entendí. Sí. Bueno, fíjate, para eso la iglesia tiene que conocer lo que es la misión integral. La misión integral. Tenemos primero como definición de misión, tenemos también lo que es una agencia misionera, saber lo que es un M1, un M2 y un M3, y después tenemos que entender lo que es la misión integral de la iglesia. La misión integral de la iglesia consiste en el trabajo, no es únicamente de mirar hacia arriba. Fíjense que la iglesia tradicional siempre tiene una relación horizontal. Esa iglesia tradicional, esa visión horizontal es el trabajo hacia la sociedad. No tiene relación con Dios. Ahora, nosotros los evangélicos, los cristianos, sí tenemos una relación vertical, una relación en la cual la tenemos directamente con Dios, que es vertical. Pero a partir de hace 20 o 30 años, es donde la iglesia se ha imbuido y está consumiendo el concepto de lo que es la misión integral, que es esa relación horizontal de servir a la sociedad. Hay muchas áreas, pero muchas áreas, dependiendo de la necesidad, el lugar, la situación, la raza, la etnia, el país, donde nosotros estemos, para poder tener lo que es el compromiso social de la iglesia. Un ejemplo, aquí en República Dominicana, tenemos ministerios que trabajan prácticamente dentro de la iglesia con eso. El ministerio de limpieza de una ciudad, de 2 barrios, de 3 barrios, todo lo que tiene que ver el ministerio de fumigación, puede ser el ministerio de ayuda, el ministerio de ayuda. Hay muchas formas de cómo nosotros nos integramos para darle un servicio a la sociedad. Podemos instalar lo que es una escuela de tarea, podemos instalar lo que es una escuela deportiva, podemos instalar lo que es una escuela musical, lo que sea. Pero hay muchas áreas de cómo podemos nosotros, dentro de nuestra comunidad, servirle a esa comunidad. Y a partir de ahí, inclusive, esa comunidad también va a hacer pie con la iglesia. Porque ese es otro. La misión integral lo que hace es que me suma. Doy el servicio social a la iglesia, servicio de comida, operativo médico, múltiples áreas de operativo médico, como operativo odontológico, operativo dermatológico, operativo sea cual sea de análisis de sangre, cualquier tipo de operativo. Son líneas que están programadas con el servicio social. Yo sé que para ustedes se les hace muy difícil desarrollar este ministerio, pero hay áreas que pueden hacerlo. Porque ustedes están en una nación donde el presupuesto nacional es bien elevado, las condiciones de desarrollo son bien altas, los niveles de necesidad también, no es que no sean, la hay, pero no son comparables con las que tenemos nosotros como producto de ser un país de tercer mundo. O sea que son diferentes áreas, pero la hay. Hay un lineamiento social, hay un compromiso de la iglesia en el desarrollo, en nosotros crear lo que se llama la misión integral. Eso es, ahí. Gracias, pastor. Gracias. Estamos terminando ya. Estamos terminando. Déjame aquí lo presente. Si tienen alguna pregunta. Sí. Manuel, yo tengo que decirte que esto de alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo. Debemos de continuar. Esto está abriendo un hambre, está abriendo los ojos. Y tenemos una pregunta
que nos hacen vía la red. Dice, Sí. ¿cuántos días debe la iglesia congregarse? Lo saludable de tener servicios. Sí. Pero fíjate, bajo la cultura de ustedes, que es una cultura americana, con relación a lo que son los trabajos, los oficios, el tipo de vida que llevan, por lo menos pueden hacerlo 2 veces a la semana. Yo sé que hay iglesias que lo hacen una vez, hay otras que la hacen 2 veces, otras 3, pero la gran mayoría es una sola vez y 2 veces. ¿Entiendes? Pero lo saludable para una iglesia es no reunirse más de 3 veces a la semana, porque tiene que haber un espacio de compartir la familia, de que la persona también pueda tener la libertad de operar. Y quiero decir con esto que necesariamente, aunque el programa de la iglesia esté solamente señalado para 3 días, pero hay otras acciones que se pueden hacer desde la iglesia, de personas interesadas y que lo quieran y que estén motivadas para dar el plus, dar el más allá o correr la milla más allá, que sabemos que eso es para personas ya más maduras o personas que estén muy motivadas o incentivadas. Pero no creo que más de 3 veces a la semana debe de estar impartiéndose un servicio dentro de la iglesia. Ok, pues nosotros estamos dentro de la media porque como congregación naciente se tiene 2 días de servicio y se tiene 2 días de formación, o sea, de estudio bíblico. Un instituto recién formado, y los martes damos prácticamente una clase de formación que lo que se enseña el jueves, el martes se practica en el modelo de la visión de esta iglesia, que es la formación integral, dicho sea de paso. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Pastor, Domingo, Máximo y lo demás? Viene una pregunta. Bueno, de antemano, muy agradecido, Pastor Manuel, Pastor Julio César, muy agradecido, y sé que contamos con ustedes porque lo vamos a necesitar. Vamos a hacer la transmisión, nos estaremos poniendo de acuerdo lo más pronto posible. Aquí te tengo una pregunta. Sí, buenas tardes, Pastor Manuel Félix. Buenas. Cariñosamente, Gillo. Máximo Rosario de este lado, y mi inquietud es la siguiente. Quiero estar bien claro en la responsabilidad directa y los deberes en función del diaconado, en sentido general, tanto en la parte que se podría verse como competencia con el copastor, con el asistente a pastor y con el pastor que es ordenado de manera directa. Es decir, lo que quiero estar seguro es cuál es la función exacta delineada del diaconado. Sí, el diácono es un servidor y es una persona que está ligada a la parte más material, como dijimos, al cuidado de la viuda, al cuidado del arreglo de la iglesia, de la limpieza de la iglesia, al servicio a las puertas, administrar algunas cosas como en algún momento determinado, como lo que es la Santa Cena, lo que es ¿cuál era la otra ordenanza? Se me fue. El bautismo, etcétera, etcétera. Está ligado en ese orden. Pero mayormente el pastor asociado es un pastor ayudante, que tiene que ser una persona de experiencia para estar al lado del pastor como un mentor. Ese es el asociado. Un pastor ayudante, un pastor asistente, es aquel que forma la parte, es lo mismo, el equivalente de un copastor, aquel que va a tomar todo el orden de la iglesia cuando el pastor no está. Porque él va a recaer la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con el manejo de la iglesia, tanto lo espiritual como lo material. Ahora, los pastores tienen que estar bien adiestrados con esto, delinear lo que es su estructura y su funcionabilidad en términos de lo que es cada desempeño del liderazgo. ¿Ok? O sea, que ese diácono sabemos que va a manejar el servicio de la puerta, va a manejar la limpieza, va a manejar el cuidado, va a manejar muchas veces lo que es la consolidación, que es otro tema,
todo lo que tiene que ver con las almas que llegan para orientarla, para asistirla, una serie de cosas que sí puede caer en las manos de ellos, conjuntamente con otros ministerios asociados dentro de la iglesia. Pero ya lo otro, como le dije, el copastor y lo que es el asistente del pastor tienen una función de ayuda también primaria, pero el copastor funge la función de lo que es, cuando él no está, ser el responsable, y también se le asignan tareas específicas a modo de lo que el pastor entienda que deba de hacer. Ahora, el pastor asociado, como le dije, tiene que ser una persona con cierto nivel de madurez, persona con experiencia, que va a estar al lado del pastor y que va a ser un mentor, va a ser una ayuda directa en términos de lo que es administración, en términos de lo que es ordenamiento, en términos de lo que es estructura, en términos de lo que es conforme a todo lo que es la iglesia. Gracias. Sí. Pastor Manuel Félix, es Pascual que le habla. Sí. Tengo una pregunta que ya habíamos repasado, que usted dijo, habló de conflictos dentro del ministerio y dijo que se evitan manejándonos con el concepto de la autoridad delegada. Los conflictos dentro de la iglesia casi creo que siempre van a estar por los nuevos miembros que llegan, pero mi pregunta es, ¿cómo, según su experiencia, cómo se puede manejar cómo se delega? O un ejemplo, tenemos el pastor aquí de esta congregación, ¿cómo podemos, de que la gente que llegan y la gente que están entiendan de quién es el líder, que la responsabilidad de cada quien, pero de la misma manera seguro no imponerse, porque no tenemos una dictadura, creo, pero queremos saber cómo se maneja esa situación de acuerdo a cómo usted ha aprendido. Claro, fíjate, el documento para mí más importante de la iglesia, fuera de lo que son los estatutos de la iglesia, es la declaración de fe. Porque la declaración de fe te da lo que es la visión, los valores, la estrategia, las metas, los objetivos, propósitos, finalidades del ministerio. Que cada persona que llega a la iglesia, tanto que se convierta como que venga de otra iglesia, debe de tener en sus manos lo que es el documento de declaración de fe. Ahora, como dije anteriormente, una persona que venga de otra iglesia tiene que ser circuncidada, tiene que ser reenseñada, porque va a entrar en un proceso, en una transición de que él viene con una serie de valores. Cuando entre a este lugar, él tiene que conocer lo que nosotros creemos. Porque ¿qué tú haces con una persona dentro de una iglesia que él entienda que todo el que use pantalón, que si la mujer usa pantalón está pecado y aquella que no lo usa está bien? Yo no tengo problema con eso, tenerlo dentro de la iglesia. Ahora, yo lo que tengo problema es que esa persona esté enjuiciando a aquella persona que lo esté usando. ¿Entiendes? Entonces, todas esas cosas primero tienen que estar claras en lo que es la declaración de fe. Cualquier miembro que entre a la iglesia, oiga bien, tiene que entrar sumamente y tiene que conocer lo que es la declaración de fe. Luego de haber conocido la declaración de fe, como dije, llevarlo a lo que es la circuncisión, reeducarlo, formarlo, instruirlo y también manejarse con mucho cuidado, que hay un problema dentro de la iglesia que yo le llamo la coinonitis. La coinonitis. Recuerden que es la coinonía. La coinonía es en el libro de los Hechos, capítulo 2, lo que hablaba ahorita, que es el lomo de un Adón. Cuando hay unanimidad en la iglesia, como estar en un mismo sentir, en un mismo parecer, en una misma meta, en un mismo objetivo, hay crecimiento, desarrollo, hay éxito ministerial. Ahora, la coinonitis es cuando hay una violación o se sale fuera del contexto más allá de lo que es la iglesia. Claro, yo como miembro no tengo que estar pidiéndole permiso al pastor para ir a la iglesia, para ir al cine. Yo no tengo que estar pidiéndole permiso al pastor para ir a un restaurante. Yo no tengo que estar pidiéndole al pastor permiso para ir a una playa. Yo sí tengo que pedirle permiso a un pastor cuando me voy a mover a un territorio espiritual. Cuando se trata de moverme a un territorio espiritual o moverme a una línea que no es mi iglesia en el término espiritual, sí debo de consultarlo y sí debo de llamarlo
y oír su posicionamiento. Eso es de ahí, porque estamos hablando que es nuestro guía espiritual, y como guía espiritual es el responsable de llevar a final término, feliz término, esa vida al reino. Entonces, indiscutiblemente la koinonitis lleva a los miembros a utilizar una serie de cosas que van más allá y pueden pervertir lo que es la comunión de la iglesia. Como tal, un grupo de jugadores de la iglesia que estén jugando dominó, no es mal testimonio, están jugando dominó en una sala, se reúnen los domingos después del culto, pero van hasta las 11 de la noche, pero están sin sus esposas. ¿Y qué pasa? Que pasan las horas, viendo los problemas, viendo los conflictos, que dónde está mi marido, que esto, que lo otro, que mira la hora que llegaste, que no compartiste, que no lo otro, pero comparten 5 horas y 6 horas en un juego, en una actividad, pero no comparten 2 horas o 3 horas a plenitud en la presencia de Dios. No sé si usted me está entendiendo. ¿Me está entendiendo? Correctamente, pastor. Correctamente se entiende. Por ahí es que voy. Entonces, hay que tener mucho cuidado dentro de la iglesia. Un ejemplo, cuando vienen las almas. Cuando vienen las almas, todo el mundo quiere acercarse. Y todo el mundo quiere venir y hacerse amigo de esa persona. Hay personas que son, oigan bien, personas que son especialistas dentro de la iglesia, de agenciarse la amistad de todos los miembros que llegan. Pero no es con la finalidad de formarla espiritualmente. No es con la finalidad. Es que esa persona que entró inicialmente, ya pasan 15 o 20 días y ya esa persona nueva ya conoce los problemas de la iglesia del pasado. ¿Se entiende? Ya conoce los problemas de la iglesia del pasado mediano y del pasado reciente. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que en vez de bendecir esa alma, la estoy dañando. Porque cuando una persona viene de la calle, que viene sin Cristo y se convierte, ¿cómo viene esa persona? Llena, cargada, necesita liberación, sanidad interior, necesita ayudarla, repararla, restaurarla, darle seguimiento, darle doctrina. Entonces, si esa persona se encuentra con 2 o 3 de la iglesia, lo que están haciendo es, inmediatamente entraron 20 y de los 20 ya hay 15 que ya manejan todos los chismes y todos los problemas de la iglesia. Ya hace 20 días atrás, 1 mes, 2 meses y 10 meses. Ya sabes, mira, este fulano, este pasó. Ya, tú vas dañando las almas. Porque eso es falta de crecimiento y de desarrollo espiritual. Ahora, esto hay que enseñarlo. Esto hay que enseñarlo desde el posicionamiento de una escuela de liderazgo. Ahí yo lo enseño, en la escuela de liderazgo y en la escuela de ministerio. Porque si no lo enseño y tú no desvelas lo que es la sutileza del enemigo a través de personas, indiscutiblemente van a seguir adelante y lo que van a hacer van a descomponer y a descomponer y a descomponer personas, sin darse cuenta que lo que están haciendo es destruir la vida personal de ellos y destruyendo el ministerio. Amén. Amén, Sí. pastor. Amén. Pastor, solamente nos resta, yo creo que no darle la gracia, porque esto no merece gracia. Si hubiera otra palabra, tuviéramos que utilizarla que fuera mucho más grande que gracia. Sí. Pero hasta ahora la que tenemos es gracia. Sí. Vamos a utilizar esa. Estamos plenamente agradecidos de su enseñanza y sobre todo yo me quito el sombrero porque ha sido un trailing, han sido esta conferencia para mí, para mi vida y para el pastorado. También le damos las gracias a Pastor Julio César Ramírez. Le damos las gracias por ser su acompañante y también su pastor asociado. No, pastor asociado soy yo. ¡Ay, Él santo! es el pastor. Discúlpeme. Él es el pastor plano. Discúlpeme. Sí, sí. Amén. Bien, todo bien, tranquilo, Pastor, tranquilo. discúlpeme. No pasa nada. Solamente queremos decirle que estamos sumamente agradecidos. Yo creo que esto lo vamos a ampliar. Y una cosa que quiero confesarle, con el tema de la finanza, yo he sido cobarde. Porque es que aquí hay tanto,
ese dame, que yo le tengo miedo, o le tenía miedo, porque definitivamente es un acto que hay que enfrentar. Tarde o temprano, como decimos los dominicanos, hay que agarrar el toro por los cuernos. Y Así si es. no lo agarro yo, después me van a agarrar a mí. Claro. Así es que muchísimas gracias. Hemos tratado temas que usted no se imagina, no se puede imaginar la gran ayuda que han sido. Gracias a usted y gracias a Pastor Carmona por usarnos para enlazar una enciclopedia bíblica como lo son ustedes. Gracias. Dios bendiga mucho. Amén. Gracias, Dios me lo Dios bendiga bendiga. más, pastor. Que lo pasen bien. Lo dejo con el Pastor Carmona. Dios diga mucho. Bueno, damos muchas gracias al Señor por este espacio de formación y educación, dando gracias a todos los hermanos que se han mantenido en las redes sociales. Bendecimos la vida del pastorístico